Amén. ¿Alguien quiere venir? Número 212. 412. Número 408. Número 408.
Amén. Amén. A Dios el Padre
Invito a que de rodillas busquemos al Señor, por favor, de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora de este culto divino. Te damos gracias infinitamente porque nos has traído para que unidos a los ángeles por medio de tu Espíritu Santo seamos elevados hasta el trono de tu divina gracia. Pedimos, Señor, que nos acompañes y bendigas a todos y tu presencia esté en este culto y todo sea para gloria tuya, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, les damos la más cordial bienvenida aquí reunidos en la casa de oración. Bienvenidos todos nuestros hermanos que aún acaban de llegar. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Chavita con su esposa, que están aquí delante de la presencia de nuestro buen Dios, a nuestro hermano Rafita, a todos nuestros hermanitos que en esta mañana estamos reunidos alabando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Y a nuestro pastor que en esta mañana también está aquí para darnos el mensaje de salvación. Amén. 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 Les invito a abrir su himnario y a cantar el canto número 15. Cuando lo tengan, por favor, nos colocamos de pie. En espíritu unidos alabamos el Señor, a tus hijos redimidos nos concedes este honor, adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor benigno, que perdonas con amor, de alabanza eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, nuestro Dios, y celebrado seas por la eternidad. Ahora tenemos la cita bíblica a cargo de nuestro hermano José, San Juan 4:24. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Con Amén. estos pensamientos vamos a buscar al Señor una vez más de rodillas. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, infinitamente porque nos tienes en este lugar para que adoremos y glorifiquemos tu santo nombre. Amén. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos vivir y sentir este día de reposo que tú has apartado para nosotros desde la creación del mundo. Padre Santo, quédate con nosotros, tú eres el invitado de honor y la presencia de tu Espíritu Santo
le suplicamos, Señor. Y de esa manera le suplicamos también palabras de lo alto para el pastor Nelson, que nos acompaña en esta reunión, y también especialmente para las visitas que honran a tu presencia en esta tarde. Te lo suplicamos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanitos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, pero en este momento va a ser una ofrenda, un diezmo de manera especial. Ustedes bien saben que nuestro pastor tiene que viajar, pagar su pasaje, él no tiene una unidad como moverse. Entonces nosotros vamos a hacer una ofrenda especial para poder ayudar a nuestro pastor para su pasaje. Del buen Salvador, contrae el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dale lo mejor primero. O traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo liberan ofrenda. Almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, nuestra vida entera y nuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. Oramos, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, te pido tu bendición por este día. Por las bendiciones de esta Y también semana, todos los Señor, hermanos que estamos afectados. entregamos bendición por ellos, lo que a ti Señor. te corresponde Gracias, para Señor, por un día el todavía de movimiento, próspero. Señor, que tú nos Pedimos has que cada día traído nos congreguemos el en Evangelio templo de eterno. Te pedimos tenemos que en el nombre enseñar. de mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora les invito nuevamente a colocarnos de pie, a abrir su himnario en el himno número 70. Santo, 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 Dios omnipotente,
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas el trono en alrededor. Miles y millones ante ti se postran. Tú quieras y eres y has de ser, Señor. Santo, 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 aunque estés de lado, aunque lo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Los invitamos a todos a ponerse cómodos, que es el tiempo del tema a cargo de nuestro pastor. Feliz sábado, hermanos, a todos los presentes. Nos da mucho gusto estar aquí, mucha alegría de poder estar juntos para poder estudiar la palabra del Señor. Hemos pasado un estudio interesante y quizás esté absorbiendo bastante tiempo, pero no estamos todos los días. Damos gracias al Señor por este grupo en el centro de aquí de la ciudad, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en México, para los que nos están sintonizando. Y damos gracias al Señor también porque hemos venido de varios lugares. Nos da gusto ver aquí al hermano Salvador, a la hermana Florecita. Gracias al Señor que están aquí con nosotros también, que vinieron a acompañarnos. La verdad presente es un mensaje que está en todo el mundo y que de manera especial está creciendo bastante. Y yo recuerdo, hermanos, antes de 1844 que se dio el mensaje de la segunda venida a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Pero no había internet. Entonces, ¿cómo se dio el mensaje? ¿Cómo será que se dio el mensaje? Pero ¿cómo? Si no había la tecnología que hay ahora. Entonces, ¿cómo es que se dio la predicación? Porque la predicación del segundo del advenimiento se dio en todo el mundo antes de 1844 porque pensaban que Cristo venía. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dio? ¿De qué manera se dio? Yo pregunto, para que ustedes me respondan bien, ¿cómo se dará ahora, en este tiempo? Ahora ya hay 1000 formas. ¿Quién hizo que se diera en todo el mundo antes de 1844? El poder de Dios. El Espíritu Santo. No había radio, no había internet, no había medios tan importantes como ahora que usted sabe la noticia en el momento. ¿Sí? Y saben una cosa, gracias hermana, muy amable. De la misma manera, por eso hoy hay grupos en Australia, grupos de la verdad presente en Australia, hay grupos de la verdad presente en Francia, hay grupos de la verdad presente en Alemania, hay grupos de la verdad presente en Sudáfrica, en África, hay grupos en Portugal, en España, todos, usted va desde Alaska
hasta la última parte de Argentina, hay verdad presente. Amén. Ahora, Sí. en este tiempo se hace por las señales satelitales, todo el mensaje se lleva a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero ya al final creo que el Espíritu Santo se va a encargar. Ahorita se está sembrando la semilla. Anoche lo dijimos, ¿se acuerdan? Ahora se está sembrando la semilla. Pero pronto, cuando ya no tengamos medios y no se pueda comprar ni vender ni moverse, el Espíritu Santo otra vez hará que todo el mundo conozca. Y la tierra será llena de su gloria, Apocalipsis 18, y todos sabrán que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Es importante todo eso. Es muy interesante. Entonces, no nos sintamos mal que nos reunamos aquí, en un salón, en una casa, en un garage. Hay algunos hermanos reuniéndose ahorita ya en Tecpatán, en una casa. Varios grupos hay en Tecpatán. Ya hay varios. A la orilla del río, se están reuniendo a solas. Los hermanos de Guanajuato, hace 3 años ni los conocemos y de repente recibo la llamada. Y pastor, necesitamos un bautismo, dice, porque al principio nos bautizaban los pastores de la organización, aunque estábamos afuera. Ahorita ya no quieren nada con nosotros. Por favor, venga, vamos a ir a un bautismo a Guanajuato. No los conocemos, pero cuando platicamos es el mismo mensaje. Sinaloa, creciendo en la obra del Señor también. Matamoros, Tampico, todas esas zonas de Tamaulipas, hay verdad presente. Entonces, no estamos locos. No es una sugerencia de alguien, de un pastor disidente, no es una rebelión. No es una rebelión, es un despertar. Amén. Porque estaba profetizado que el Señor, si nosotros callamos, las piedras hablarían. Si ellos callaran, las piedras hablarían, y ya están hablando las piedras. Encontramos que este mensaje está teniendo una recepción extraordinaria. Saludamos a nuestra hermana Vicky de Teapa, Dios les bendiga. Muchos están conectados y ni siquiera nos conocemos. Pero este mensaje es el que está llegando al corazón. Y hermanos, ¿saben una cosa? Hay una obra extraña, dice la palabra del Señor y la sierva del Señor, que hay una obra extraña en el mensaje del tercer ángel. De repente vendrán personas que nunca habíamos pensado que estuvieran en este mensaje. Y descubrimos cosas interesantes, que hay gente que está rechazando este mensaje y son los mismos que nacieron en este mensaje. Y encontramos personas tan dormidas que no se dan cuenta y que nos acusan de rebeldes aquí. ¿Somos rebeldes? Hermanos, ¿somos rebeldes? ¿Usted es rebelde? ¿Hay una rebelión? No, es un despertar. Hay un reavivamiento y hay una reforma. Y cuando se habla de reformas, trae movimiento. Es como una revolución. ¿Sí? Y esto significa despertamiento, para poder retomar las sendas antiguas. Aquí no se está predicando nada nuevo. Aquí no se está inventando nada nuevo. Tampoco somos una nueva organización. Tampoco somos otra iglesia. Somos la iglesia remanente adventista del séptimo día. Amén. Esa es la iglesia que el Señor inició y esta es la que va a concluir hasta que Cristo venga. Que tiene problemas la iglesia, que tiene zarandeo, que tiene apostasía. Todo mundo se da cuenta de la apostasía. Pero no hemos sido llamados para permanecer en la apostasía, porque el mismo Señor dice en su espíritu de profecía, en el espíritu de profecía, la iglesia está en estado laodicense, la presencia de Dios no está en ella. ¿Y cómo es que todavía se reúnen en nombre de Dios? Díganme ustedes. ¿Cómo es que todavía se reúnen en nombre de Dios y cantan allí? ¿Cómo es eso? La costumbre. Es como el catolicismo. Ahí están y se reúnen y ya no sienten nada ni saben por qué, pero tienen que ir. La costumbre. La costumbre. Hermanos, nosotros hacemos las cosas por la convicción.
el amor a Dios y el mensaje de que Cristo viene por segunda vez. Pero vamos a abrir nuestras Biblias brevemente, no vamos a alargar este culto porque ya estuvo amplio el mensaje de la mañana, pero abramos nuestras Biblias para encontrar aliento, esperanza y consuelo en el mensaje que el Señor nos da a todos en esta hora. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. El verso número 1 en adelante, voy a leer en voz alta, ustedes pueden seguir con su vista. Dice la palabra del Señor: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque dice el verso 2, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Verso 3, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Verso 4, y le era, ¿qué cosa dice allí? Menester pasar a Samaria. Otras versiones dicen que era necesario. ¿Cómo dice la suya, hermano José? Hermano, Era necesario. ¿Hay alguna que dice diferente? Juan 4:5. 4:4, perdón. Pero era, ¿qué cosa dice allí? Necesario. Ayer me leyeron, no ayer. Aquí dice ayer era menester. También la mía dice que era menester. Necesario, sí. Pero hay una versión anteayer me leyeron una versión que dice: estaba obligado a ir a Samaria. Obligado. Era necesario. Era necesario ir a Samaria. Porque tenía que llevar el mensaje. Muy bien. Entonces, ustedes conocen bien lo que pasó en el camino. Encuentra una mujer y además empiezan a dialogar, pero la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua? Porque miren lo que dice la Biblia. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Verso 6, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente, y era como la hora sexta, o sea, a las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, ¿qué cosa? Dame de beber. Porque sus discípulos, dice el verso número 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema aquí? ¿Por qué no se tratan los judíos con samaritanos? Era una mujer que a las 12 del día llegaba por agua. No era un horario para que la mujer fuera a buscar agua. Había una situación donde no debía estar allí, pero era obligado. Era necesario ir. Número 1. Los discípulos no estaban. Jesús tiene sed. Pero la sed de Jesús es interesante, no era solamente física. También era sed de salvación. La mujer samaritana va a una hora inapropiada. La mujer, ustedes saben bien, la historia dice que era una mujer ramera. Era una mujer de mala reputación. Cuando Jesús le dijo que tenía 5 maridos y el que trajera a su marido, porque 5 has tenido y el que ahora la tienes no lo es, ya habla del tipo de mujer que era ella, la samaritana. ¿Por qué llegó a buscar agua a la hora inapropiada? Porque las mujeres llegaban temprano a buscar agua. No iban a las 12 ya hay mucho calor. ¿Pero por qué esa mujer iba a esa hora? Porque no podía estar entre las buenas mujeres. Por su reputación y porque hablaban mucho acerca de ella y tenían mucho de qué hablar porque no era buena. Pero aparte también iba a esa hora para ver qué pescaba. No era tan bueno el momento. Imaginamos que Jesús
No quería ir, pero dice que era obligatorio, era necesario ir allí. Porque el Señor Jesús ya había predicado en sus alrededores, pero había un grupo especial de samaritanos que también tenían que conocer al Mesías. Amén. Pero yo les pregunto algo, ¿por qué el Señor Jesús no envió a uno de sus discípulos? No envió a sus discípulos, vayan ustedes, yo no quiero ir ahí. El Señor Jesús fue directamente allí. Es más, yo pienso que no quería que ningún discípulo fuera primero porque iban a echar a perder. Porque los judíos y samaritanos no se tratan. ¿Y por qué no se trataban ellos? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se trataban? Era un asunto político, era un asunto religioso, era un asunto de sociabilización, del asunto administrativo. Los samaritanos en el cautiverio hicieron costumbres ajenas. Cuando Nehemías llamó para que construyeran el muro y el santuario, el templo, ¿saben una cosa? Los samaritanos llegaron, también nosotros queremos porque venimos del cautiverio, y no les permitieron construir. Y entonces se separaron y ellos dijeron, si no quieren que seamos allí parte de ellos, haremos lo nuestro acá en el monte Gerizim. Y ellos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en el templo, y había una discusión dónde había que adorar. Y entonces no se querían. Ya tenía algunos siglos que habían batallado así y estaban separados, y como el mensaje era judío y Jesús era judío, no tan fácil iban a escucharlo. Y entonces, ¿qué? Nadie les iba a predicar a los samaritanos. De hecho, los samaritanos están varias veces mencionados por el Señor Jesucristo, como que sí hay personas buenas dentro de los samaritanos. Y la Biblia dice aquí, la mujer samaritana le dice en el verso 9, ¿y como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, miren, le desvió la pregunta, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Entonces la sed de Cristo no era solamente una sed física, no era solamente sed del agua del pozo, sino tenía sed por las almas samaritanas, por las almas de los samaritanos. Hay algo muy interesante en esta historia y ahorita vamos a ir encontrando lecciones importantes. La mujer dice en el verso 11, le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? La mujer está pensando en el agua de ese pozo, que era profundo. La mujer está pensando en que no es tan fácil llegar al agua, y Jesús le está ofreciendo un agua distinta que la tiene allí. La mujer no se da cuenta que el Señor Jesús quiere saciarla de la sed del alma, del pecado, de la maldad, de toda la mala reputación que tenía. El Señor Jesús le está diciendo, ha llegado el agua más importante que el agua del pozo. Y ese pozo era profundo porque ella dice, está muy profundo. O sea, sus problemas eran hondos. Sus dificultades eran muchas, sus problemas, su crisis y su inmoralidad era devastadora. No, esa mujer, si hubiera estado en otro lugar, era apedreada. Era reconocida como una mujer mala. Sin embargo, Dios buscó a esa mujer. Como Dios es maravilloso, ¿no? Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todo lo malo para que la gente reconozca quién es Él. Y la mujer todavía no se da cuenta que le están ofreciendo un agua de vida. Y ella responde todavía en lo material y físico en el verso número 12 y dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual han bebido sus hijos y su ganado, del cual bebió él y sus hijos y su ganado?
Entonces la mujer empieza a maquinar en su mente, este es un patriarca. Miren los niveles para conocer a Jesús. Este es un patriarca. ¿Será un patriarca Jesús? No. Pero todos los patriarcas alumbraban y guiaban y llevaban hasta Jesús. Por eso los 12 patriarcas son los fundamentos de la ciudad. ¿Se acuerdan ustedes? De la esposa del Cordero, la ciudad, la Nueva Jerusalén, sus cimientos eran los 12 patriarcas. Entonces la mujer tenía una idea de que el que le hablaba allí era alguien especial, pero no era un patriarca. La Biblia sigue diciendo en el verso 12, que en el verso número 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo, hablando de lo que tenía el ser humano a la mano, de los recursos naturales y medios que el hombre tiene y que tiene que esforzarse para obtenerlo. El Señor Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice. Pero cualquiera que bebiere del agua, mas el que bebiere del agua, verso 14, el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré es una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Cristo es el agua de vida. Y la mujer no se daba cuenta, aún estaba apenas saliendo de su somnolencia, saliendo de su sistema, de sus conceptos, apenas tratando de entender quién es el que está hablando conmigo. Dice que tiene un agua diferente. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Aquí la mujer entendió su necesidad. Ya no quería agua del pozo, quería el agua que Jesús le ofrecía, el agua de vida. Y miren lo que dice la palabra del Señor. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Miren, hermanos, cuánta gente lucha en la vida por algo pequeño. ¿Se acuerdan ustedes de los hebreos allá en Egipto, que se quedaron después de que pasó la sequía y la hambruna, y se acostumbraron a la vida de Egipto, a la vida secular, a la vida pagana, al ir y venir, al esforzarse, y llegaron a olvidarse de Dios? De tal manera que Faraón vio que eran robustos, que eran fuertes los hebreos y las mujeres, y les dijo, denles más trabajo, con más cantidad de producción, con los mismos instrumentos. Estaban esclavos. Se acostumbraron tanto a la esclavitud que cuando Dios los sacó al desierto se empezaron a quejar. Empezaron a quejarse de los cementerios, se quejaban de la comida, se quejaban del sol, se quejaban de todo. ¿Cuánto estamos acostumbrados nosotros a este mundo todavía? ¿Cuán acostumbrados estamos? Y estamos luchando por sacar agua del pozo profundo. Nos esforzamos, nos asoleamos, sufrimos, y el Señor nos quiere sacar del sufrimiento, nos quiere sacar del sistema, nos quiere dar una vida mejor, y nos forzamos. No lo entendemos. Pedimos de esa agua, pero hay que hacer un esfuerzo. Así como se esfuerza uno por la vida diaria, el Señor quiere que nos esforcemos para obedecerle a Él, para encontrarnos con Él. Solamente quiere que abramos nuestro corazón, que nos esforcemos para abrir el corazón, y entonces Él entra y nos da el agua de vida. Amén. Eso es lo que le está diciendo a la mujer. Cuando ella dice, dame de esa agua para que ya no vuelva a sufrir, para que ya deje esta vida, para que deje este proceso, para que deje este sistema, tantas dolencias que tengo. Ya estoy cansado de vivir, de trabajar, de sufrir. Aquí he envejecido, ya quiero descansar, dame de esa agua. Y Jesús dice entonces, miren cómo le responde el Señor Jesús en el verso 16. Ve y llama a tu marido y ven acá. Pregunta importante. Miren qué pregunta tan importante. Esta fue la segunda llave que el Señor Jesús usó para abrir ese corazón. Primero fue el agua física, ¿sí? Después fue el agua de vida. No lo entendía.
Pero cuando habla de sus problemas, entonces la mujer entendió que era alguien más que hablaba con ella. Dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, ¿qué cosa? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le abrió, ahí destapó, la sacó del closet. Antes el Señor Jesús no pudo haberle dicho eso, pero ahora que ella tenía hambre de algo más de lo físico, de lo material, y cuando entendió que había algo que su vida le hacía falta, entonces cuando Jesús le dijo, ya ella no se enojó, sino ella responde, Señor, parece que tú eres un profeta. Estaban hablando ya en confianza. Paréceme que tú eres un profeta. Noten, primero lo identifica como patriarca, no era patriarca. Después le dice, paréceme que tú eres un profeta. Y yo les pregunto, ¿era profeta el Señor Jesús? No. Jesús era más que profeta. Aunque profetizó el Señor Jesús, dice Apocalipsis 19:10 que el Señor Jesucristo es el espíritu, ¿de qué cosa? De la profecía. Amén. O sea que sí es profeta, pero es el espíritu de todos los profetas, hermanos. El Señor Jesucristo. Esta mujer le dijo, paréceme que tú eres un profeta. Y entonces viene, la plática cambió. La plática cambió. Y dice el verso número 20, nuestros padres, ella entró al tema que Jesús quería. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Hermanos, ¿dónde hay que adorar? ¿En el templo o en la casa? Es que ¿cuántos no adoran en el templo? ¿Cuántos no adoran en la casa? ¿Cuántos no adoran en los salones? Vosotros decís, le dijo la mujer a Jesús, porque él era judío. Vosotros decís, nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y vosotros decís que Jesús es el lugar donde es necesario adorar. Y miren cómo responde el Señor Jesús. Verso 21. Dícele Jesús, mujer, créeme, la hora viene cuando, ¿qué cosa dice allí? Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? ¿Por qué dijo eso? Porque estaba viendo las circunstancias del tiempo de Cristo y este tiempo donde estamos. Porque en ese momento había una división. Unos adoraban en el monte y otros en el templo. El Señor Jesús le dice, la hora viene, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Ustedes lo saben. Claro, se iba a acabar los lugares de adoración, y nuestra lectura bíblica dice claramente que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Dónde es eso? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Y hermanos, miren lo que sigue diciendo el Señor aquí, hay que explicarlo. Verso 22. Miren, aquí es algo muy importante, hermanos. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. El Señor Jesús le está diciendo, allá donde ustedes están no es correcto, es allí. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación era de los judíos? Y ahora la salvación ¿de quién es en nuestro tiempo? Porque Cuando nuestro Señor Jesucristo es del linaje. Sí, pero sí, está bien. Sí, exactamente. Desde el año 457, acuérdense bien, las 70 semanas.
el tiempo que le dieron de gracia al pueblo judío, desde el año 457 hasta el año 34 se cumplieron las 70 semanas, los 490 años, donde las arcas de la verdad de salvación, ¿quién lo tenía? Los judíos. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes están mal, es aquí, es con los judíos. Ahí era válido en ese momento, pero después del año 34 es cuando el Señor Jesús le dije, mujer, la hora viene cuando ni en el monte ni en el templo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que entender, hermanos, desde 1844 se le dio el mensaje al adventismo. Y ahí está la salvación, o estaba. ¿Cuándo cayeron los judíos, hermanos? La nación judía, ¿cuándo fracasó? Y ya dejó de ser la verdad. ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda cuándo? No es el año 34. No es el año 34. Hay un proceso de caída. ¿Y saben cuándo cayó el sistema? En el año 31, dice el linaje de Juárez, dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, que cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, en ese momento ya había acabado el sistema. Había terminado el sistema, no solamente sacrificial, sino el sistema que tenían el Sanedrín, ya no tenía más poder. Sin embargo, ellos seguían celosamente, orgullosamente, soberbiamente su poder, y siguieron haciendo sacrificios hasta el año 70, y era una blasfemia, dice la sierva del Señor. Ahora yo pregunto, bueno, veamos el proceso y ahorita llegamos a nuestro tiempo. En el año 31 cae el sistema y caen los líderes, acabó la gracia para ellos. Pero en el año 34 toda la nación, en el año 34 ya le quitan todo a la nación y se le da a los gentiles, en el año 34. Sí. Pero desde el año 31 que cayó el sistema, los discípulos reciben el Pentecostés en el año 31, después de la ascensión del Señor Jesucristo, 40 días más tarde, en el Pentecostés 50 días más tarde, 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y saben una cosa, el mensaje es dado ya a los gentiles desde el año 31, pero en el año 34 se termina. ¿Sí me explico? Pero en el año 70, ¿qué pasó? Queda totalmente destruido y se cumple lo que Jesús le dice a la mujer en el verso número 21. Dícele Jesús a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Qué significa, hermanos? ¿En qué templo hay que adorar? Pregunto yo ahora. ¿Dónde hay que adorar? Donde dice el alza tus ojos, página 313, donde se invoca al santo y sublime. La iglesia, ¿cuál es? Los fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. En una choza, en una casa, en un garage, en un salón, en una montaña. Allí, donde después de la caída de Jerusalén, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, ¿se acuerdan ustedes? 24, 1 al 3. Los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, mira estas edificaciones, mira estas piedras, porque era precioso el templo de Jerusalén. ¿Qué contestó el Señor Jesucristo? No quedará piedra sobre piedra sin que todo esto sea derribado. ¿Por qué fracasó ese templo? ¿Y por qué perdió su gloria? ¿Y por qué dejó? ¿Y por qué ya no había más que adorar allí? Porque ya la gloria de Dios se había retirado de ese lugar. ¿Y saben una cosa? Ya se retiró la gloria de Dios hasta el día de hoy. La iglesia está en estado laodicense, evento de los últimos días.
y la presencia de Dios, ¿qué cosa? No está en ella. Los judíos y los dirigentes veían el templo y adoraban más al templo que al Señor del templo. Templo de Jehová, dice Jeremías, dice Ezequiel. Adoraban más al templo. Llegó a ser tan ostentoso el templo. Pero ¿qué pasa con un hermoso templo con clima, con acondicionado, con garage, con todos los acondicionamientos necesarios, con cocina, con hasta cuartos de estancia, con gimnasios, con albercas, con salones bonitos de juego, sin la presencia de Dios? Cafetería, snack, estancia, jardines. ¿De qué sirve un templo sin la gloria de Dios? Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. 1844, el arca de salvación se le da a los adventistas del séptimo día y se hace una organización y Dios amparó la organización. Dios la amparó. Pero qué triste, hermanos, que así como el pueblo de Israel fracasó, también el adventismo está fracasando de manera como sistema y como organización, porque pasaron los años, recibe la sierva del Señor el mensaje de la reforma pro salud, 1846, y a los pocos años es rechazada la reforma pro salud. Luego la sierva del Señor envía el mensaje de la reforma del vestido. ¿Qué pasa con la reforma del vestido? Es rechazada la reforma del vestido. ¿Es rechazada la reforma del vestido? Y viene la forma de educación, la salida al campo, la educación cristiana, y es rechazado, y se unen con el mundo de la educación secular en las secretarías gubernamentales. Las escuelas de iglesia ahora sirven al gobierno, reciben los sistemas educativos, reciben los sistemas de géneros, del tercer género, lo tienen que recibir y lo están aceptando, aún en los templos. Ya están unidos. Aparece la Organización Mundial de la Salud, en los adventistas, los dirigentes se unen con la OMS. Aparecen las Naciones Unidas, hay un representante de la organización de la Conferencia General con las Naciones Unidas, donde están promoviendo vacunas, venenos, abortos y guerras. Y movimiento LGTB, lo aceptan. Entonces, ¿saben una cosa? Se cumple lo que el Señor dijo, igual que al pueblo de Israel. Si aquí estuviera la samaritana, el Señor les dice: no te preocupes dónde estés, llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no en un lugar específico. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ya no en un lugar específico, hermanos, aquellos que están cuidando templo. Ahí llegan: es que mi abuelo puso esta pared, es que yo doné 4 bancas, y es que yo puse el clima, y es que necesitamos más comodidad porque hay visitas, y están preocupados por el templo. Pero el dueño del templo ya no está. Pero ya no está ahí el dueño del templo. Hermano José. Por ejemplo, sí es cierto, porque dice el espíritu de profecía, porque al menos ese número 666, si tuviera Cristo en ese templo, no estuviera ese número 666 en esa flama. En la flama del logotipo, que ya no representa los 3 ángeles. ¿Cuál flama? La llama del logotipo del corporativo. Corporativo, no toda la vida, desde 1998. Bueno, yo desde que conozco el Evangelio. Antes eran 3 ángeles. Bueno. Y ahora Yo desde que conozco son, el Evangelio, está esa crucecita son con la llama. 3 llamas. Sí. Y esas llamas son 3, 6. Hay un triángulo invertido. Es algo infiltrado de los jesuitas. Hermanos, entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es en un lugar. Los oficios del templo de Jerusalén terminaron
en el año 31. En el año 34 cae toda la nación, en el año 31 los líderes, y en el año 70 se acaba todo. Toda la nación y el mismo templo es destruido. Ahora yo les pregunto algo, ¿se volvió a construir el templo? ¿Sí o no? ¿Se volverá a construir? Tampoco. Porque ya el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres. Él habita precisamente en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Amén. Pastora, hay una cosa que han comentado, por ejemplo, que donde apareció el arca de pacto allá en Jerusalén, que fue escondido antes de que fuera llevado el pueblo de Dios a Babilonia. La pregunta es que muchos se hacen, bueno, que esos 10 mandamientos va a volver a aparecer, pero ¿a quién se le va a entregar esos 10 mandamientos cuando el pueblo de Dios está disperso por todas partes de la tierra? Lo agarrarían para lucros, negocios, no sé. Es más, Dios no va a permitir, porque los 10 mandamientos, ahí dice la liberación del pueblo de Dios, aparecerán. Va a sí. aparecer en el cielo. Sí. Hermanos, hablando acerca de eso, estamos hablando en sintonía. 1844 se le da al adventismo eso. Pasó del lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaban las tablas de la ley, el arca del pacto, la base del juicio, el maná escondido, la reforma pro salud, la vara de Aarón, el espíritu de profecía, la autoridad, y eso está todavía ahí. Entonces, el adventismo le dieron estas arcas, pero ¿saben una cosa? Como el adventismo hizo alianzas y cayó en apostasías como el pueblo de Israel, Dios está haciendo una purificación de la iglesia. No es que haya otro adventismo, no hay otra organización, no se va a hacer otra organización, no tampoco otra iglesia. El Señor está purificando y sacando un remanente del remanente. Apocalipsis 12:17. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, que los mantienen en alto y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, si el adventismo, los dirigentes despertaran y dijeran, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a los mandamientos de Dios, volvamos al espíritu de profecía, y entonces dejaran el manual de la iglesia y se dedicaran solamente al espíritu de profecía y a la Biblia, seguirían siendo pueblo. Pero ¿qué está pasando? Lo han rechazado. ¿Cómo sabemos que ya fracasaron? ¿Cómo lo sabemos? Es muy simple, lo dice primero los escritos. No sé, hermano José, ¿qué piensa? Por ejemplo, yo lo pongo así. Por ejemplo, muchos dicen que todavía la iglesia no es más que nada hablando de la organización, es babilónica, porque empuja todas las costumbres de Babilonia, aunque no tiene las 4 o 5 doctrinas de la iglesia católica, pero ya hay una confusión babilónica. Por ejemplo, si yo les pregunto aquí a los hermanos que conocen la verdad presente, les digo cuáles son los pilares de la fe adventista, los 7 pilares. Pero correcto. Si preguntamos acá a la iglesia de la organización, van a decir 28 creencias, ya chocamos, hay una confusión babilónica ahí. Correcto. Quiero explicarles, hermanos, cómo saber del fracaso de la organización o del sistema. Puede sonar muy atrevido, pero díganme ustedes, ¿cuándo los dirigentes fracasaron y se perdieron? ¿En qué momento? El pueblo de Israel, hablando del pueblo judío, ¿cuándo ellos firmaron su sentencia de perdición? Fue el rechazo a Cristo, pero ¿cuándo más específicamente? Cuando lo crucificaron. Cuando lo crucificaron. Allí, ¡fum!, acabó para ellos su gracia, su oportunidad. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, cuando Él dijo que era el Hijo de Dios y porque querían que Él lo dijera para condenarlo, entonces Él dijo, desde aquí en adelante, desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir. Dice. Entonces ese Sanedrín que lo condenó,
va a despertar para ver la gloria del Señor Jesús cuando venga en su segundo advenimiento. Ellos no deberían despertar sino hasta la segunda resurrección, pero van a despertar en la resurrección especial para poder ver el cumplimiento profético de las palabras de Jesús. En ese momento, cuando ellos rechazan a Cristo y cuando ellos lo crucifican, allí acabó la gracia de ellos y también la de Satanás. Todo eso desde su muerte hasta la resurrección especial fue como un sueño. Van a Sí. despertar como si lo acabaran. Van a despertar igual. Ahora, hermanos, ¿cuándo sucede en el Israel moderno? ¿Cuándo sucede eso mismo del fracaso de Israel, de la caída del sistema del Sanedrín, del judaísmo? ¿Cuándo sucede en el moderno Israel? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo? Correcto. Primeros Escritos lo dice, búsquenlo. No recuerdo la cita, la página ahorita, pero dice que todos los que rechazan este mensaje, todos los que rechazan la verdad presente, están volviendo a crucificar a Cristo. ¿Y quiénes son los primeros que están rechazando y atacando este mensaje? Díganme quiénes. Los mismos dirigentes. A mí eso me da miedo. Cuando escuchamos que desde allá dicen, porque lo dicen, y la sierva del Señor lo menciona, que lo dirán, que el mensaje del tercer ángel es falso. Dirán que el mensaje del tercer ángel no es para ahora, que es un mensaje falso. Ya ellos están cerrando y cayendo también en la perdición, hermanos. Pero viene todavía para el pueblo de Dios cuando venga todavía la ley dominical. El problema de la organización adventista, de la corporación y asociación, ¿saben cuál es? La unión con el mundo, la unión ecuménica y la unión con la política. Esta es la apostasía. Al unirse con el mundo, al unirse con el ecumenismo y al unirse con la política, dejan de ser iglesia y ahora es el Estado adventista del séptimo día. Así le pasó al Vaticano. Dejó de ser iglesia, aunque lo usa como una presentación, iglesia católica. No, hermanos, es el Estado Vaticano. El Vaticano es un Estado y es un poder político, económico y religioso. Lo mismo está sucediendo con la corporación adventista. No es una despectiva, no es una crítica, no es una rebelión. Esta es una verdad que merece ser estudiada. Por esa razón hay una separación a través del mensaje del tercer ángel. Hay una separación del sistema, así como el Señor Jesucristo se separó. Dice el deseado de todas las gentes, la página 198, el Señor Jesucristo se separó de Jerusalén, se separó del templo, se separó de los sacerdotes, de los doctores de la ley y se fue con un grupo de 12 discípulos a Galilea. ¿Por qué la gente se asusta hoy, Rafita? Ay, estos que son separatistas. Si el primero que se separó, el primer disidente, dice deseado de todas las gentes, página 65, fue el Señor Jesús. Fue el primer disidente. No estuvo con el Sanedrín, ni fue parte de ellos. Los apóstoles, después de que recibieron el Espíritu Santo del Pentecostés, fueron perseguidos por ese mismo Sanedrín y nunca trabajaron con ellos. Es más, les dijeron que se callaran. Que se callaran. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, ¿qué dijeron? Es menester a Dios antes que a los hombres. Hermanos, hay que denunciar las obras de las tinieblas, hay que hablar de la apostasía con nuestro testimonio, con nuestros labios, para edificación de la iglesia. La iglesia está en zarandeo, la iglesia está en crisis y su sistema no le va a ayudar ya. ¿Cuál era el poder de los judíos?
en el tiempo de Jesús eran dos: su poder político, porque eran así con Pilato, y su poder económico, porque saqueaban a los hogares y a las viudas. Había mucha ostentación, había mucho lujo, había mundanalidad. Pero se vestían de trajes elegantemente, en los primeros lugares se sentaban, pero el Señor dijo de ellos: sepulcros, ¿qué cosa? Blanqueados. Ellos invertían, tenían sus bancos, y le cobraban usura a su gente. Cuando el Señor dice que no debían ser ni así con los extranjeros, cobraban intereses altos. ¿Qué hacen hoy? Préstamos en bancos adventistas y les cobran intereses. Constructoras, aquí mismo hay una constructora, que se van a los templos para remodelarlos, y los hermanitos que no tienen los recursos y que todavía adoran templo, ¿saben una cosa? Les dicen: ese templo debe estar al nivel de la altura de la organización, y les muestran una maqueta, pero ellos dicen: no tenemos dinero. No se preocupen, aquí están los 200,000, los 800,000, los 2 millones, porque eso es muy caro eso. Aquí está el millón o los 2 millones de pesos. Nos van a pagar en 15 años al 5%, al 3%, al 4%. Y endeudan a los pobres fieles, que como esclavos a ciegas van y dejan, y no hay crecimiento ya, porque ha fracasado el sistema. Dios viene por una iglesia que prospera espiritualmente, no que prospera materialmente. La prosperidad material no es seña de prosperidad espiritual. Y hermanos, así está. Todo el que rechaza esta verdad presente está volviendo a crucificar a Cristo, y lo están haciendo los pastores, los dirigentes. El siguiente paso es el pueblo, pero el pueblo tiene más oportunidad hasta cuando ya se acepte el domingo, y entonces entra la confusión ecuménica. La confusión ecuménica, donde la gente se está uniendo con el catolicismo, hermanos. Por esa razón el Señor nos dice: salí de ella. ¿Qué cosa? Si somos parte del pueblo de Dios, tenemos que salir de todo sistema metido en el ecumenismo, incluyendo la organización adventista del séptimo día. Y ahora yo les digo algo muy importante que ya sabemos, es un repaso. No estamos haciendo otra organización. Ustedes están haciendo otra organización. No. Nosotros pertenecemos a la organización original. La nueva organización, la hermana Juay lo profetizó, entraría cuando ella ya murió. Entró la nueva organización, donde hicieron un manual y credos de 27, 28 creencias. No, la iglesia surgió con 7 pilares, y así terminará. Que hacen 27 creencias, no, que ahora son 28 creencias, que vienen 29 creencias, van a llegar hasta el punto 33, el grado máximo masónico. Y le ponen un librito, otro librito, si solamente son 2, Biblia y espíritu de profecía. Esta religión es para desviar del espíritu de profecía al pueblo de Dios. La religión realmente no tiene ningún contenido del espíritu de profecía, y si lo trae, pero así algo que no tenga que ver mucho con la verdad presente. Sí, ya no, o sea, fue desviándose. La lección de escuela sabática, la hermana Juay no habla del folleto, habla del programa de la escuela sabática. El folleto entró y al principio era Biblia, espíritu de profecía, pero pasando el tiempo, después de los años 30, empezaron a meter ya de su cosecha, y actualmente ya ni siquiera le ponen lección de la escuela sabática, guía de estudio de la Biblia, porque les da pena decir que son sabáticos, porque ya han hecho convenios con el Vaticano acerca del domingo. Y el famoso título guía de estudio, ¿saben qué? Vayan a la librería católica aquí cerca y vean en la librería puras guías de padres, guías de maestros, guía de alumnos. Esa palabra guía viene de la Biblia. Guía de ciegos, puras guías.
no necesitamos más guías que la Biblia y el espíritu de profecía. No necesitamos más. Se envuelven en tantas letras infiltradas para luego manipular y mantenerlos sosteniendo un sistema caído. Y la gente tiene miedo todavía, no ha despertado. Y la gente piensa que estamos en rebelión. No, estamos en despertamiento. Y hermano, eso le pasó a la samaritana. Vamos a ir concluyendo aquí. Ya dimos las bases de cómo cae un sistema. Y la respuesta la tienen ustedes. No tenemos nada que ir a buscar a los templos donde ya no está la presencia de Dios. Invoquemos al Señor en nuestro lugar, en nuestra casa, en el salón, en el garage, en la sinagoga, donde creamos nosotros convenientes, donde se adore al santo y sublime, donde se invoque al santo y sublime, donde estén 2 o 3 reunidos. Ahí está el Señor. Los que aman y guardan sus mandamientos. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es la gran catedral. Es donde se invoca la presencia de Dios en obediencia. Donde hay puros festejos, donde hay puras celebraciones, eso ya no es templo, es un lugar, salón de festejos, de eventos. Y esos son los templos, lugar de eventos. Viene la escuela bíblica de vacaciones, ya pasó, están por graduarse, puro festejo y parece un carnaval, la famosa escuela bíblica de vacaciones. Eso viene y eso pasa. Y entre muchas otras cosas más. Hermanos, concluyamos. La palabra del Señor le dice el Señor Jesús a la samaritana: mas la hora viene, mujer, 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Hermanos, cuántas complicaciones tienen los sistemas cuando el evangelio es simple y sencillo: obediencia a la ley de Dios, a sus mandamientos, obediencia al espíritu de profecía, guardar el sábado, proclamar la segunda venida y denunciar las obras de las tinieblas, las profecías, el juicio de Dios. Esta es la verdad presente. La samaritana entendió y le dijo a Jesús: me parece que tú eres Mesías. Nos habían dicho que venía. Y le dice: el que habla contigo es. Y ahí concluyó la plática y salió corriendo. Llegaron los apóstoles y dijeron: habla como una mujer extraña. Y se sintieron así, absortos ellos y maravillados, pero no respondieron nada. Y cuando le ofrecieron comida al Señor Jesús, dijeron: pues yo ya comí. Él dijo: ya comí. ¿Y cuál es su comida? ¿Alguien le habrá traído? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, nuestra comida debe ser la predicación del evangelio. Amén. La voluntad de nuestro Dios. Y entonces la mujer salió corriendo y le dijo a los samaritanos: allá hay un hombre que me dijo mis verdades. ¿No será que este es el Mesías? Y todos vienen corriendo porque ya esperaban esa noticia. Y le pidieron al Señor Jesús que no se fuera. 2 días estuvo con ellos. Y entonces le dijeron a la mujer: ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros hemos ¿qué? Visto y oído que realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Y muchos creyeron. Entonces, imaginan ustedes, hermanos y hermanas presentes, si el Señor, nuestro Dios, usó a una mala mujer para abrir el evangelio, ¿qué no podrá hacer con sus hijos fieles que luchan por estar bien delante de Dios? Amén. Hermanos, luchemos por el bien. No necesitamos ser malos para que Dios nos use. Dios quiere usar a su iglesia que esté limpia, pura y sin mancha para hacer grandes cosas con su evangelio eterno. Amén. Pero si usó una mujer, ni siquiera un discípulo usó. Es posible que en nuestro tiempo veamos maravillas, veamos milagros, y que Dios permitirá que las piedras hablen para que muchos conozcan el evangelio. Por tanto, hermanos, en su grupo de verdad presente, no contendamos con nadie, no discutamos de nada, vivamos la presencia de Jesús en nuestras vidas, y Él acomodará las cosas todas en su lugar y en su momento para colocarnos en el mensaje último que será el fuerte pregón. Amén. Amén. Sigamos firmes, seamos fieles. Una mujer usó
un hombre puede usar, un niño puede usarlo también. Y si Él usa toda una iglesia, qué bendición, para gloria de su nombre. ¿Cuántos en esta hora quisieran que el Señor los utilizara? Amén. Vamos a colocarnos de pies. Hermanos, un pastor no es más, un anciano no es más, un laico no es menos. Todos somos uno en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nos coloca en la plataforma de la verdad. Vamos a cantar un himno, y después de cantar un himno vamos a pedirle al Señor que nos reciba de nuevo, que nos consagre a Él, que nos fortalezca, que nos llene de su Espíritu Santo, porque vienen confrontaciones donde si estamos con Cristo en su nombre saldremos adelante. Es posible que tengamos que rehacer nuestra vida, que tengamos que reconocer nuestros errores. No somos buenos, pero pidámosle al Señor que su presencia hoy nos transforme y nos santifique y nos haga fieles hasta el fin. Vamos a cantar el himno final. El himno 438, Iglesia de Cristo. Himno 438. ¿Lo puedes dirigir, hija, por favor? Vamos a pedirle a la hermana, nuestra hermanita Jimena, que dirija este himno, por favor. Iglesia de Cristo, reaviva tu amor y espera velando tu gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Vean, compañeros, vean sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando en su anhelo mejor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar. No sabemos cuántos quisieran consagrar sus vidas al Señor en este día. Aunque estamos en la verdad presente, todavía tenemos que perseverar y luchar para que el Señor nos santifique nuevamente, para que Él nos consagre a Él. Los que quieran unirse a esta oración y pasar aquí adelante serán bienvenidos, para que oremos juntos y el Señor tome esta iglesia, tome cada familia y tome cada alma y nos llene de su Espíritu Santo. Pasen acá adelante. Aquí hay más espacio, hermano. Pasa, hermano Panchito. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Todos los que quieran consagrar su vida al Señor. Hermanos, damos gracias a Dios por estar en esta verdad presente. Es un privilegio, pero también es un compromiso y un desafío, porque cada día tenemos que hacer también, luchar para ser mejores y marcar la diferencia y ser el pueblo singular que Dios quiere. No contendemos con nadie, no competimos con nadie, ni luchamos contra nadie, contra nosotros mismos. Pero en el nombre de Cristo Jesús seremos vencedores. Oramos por nuestros hermanos que están en la corporación todavía. No es una crítica, es una bendición presentar esto para que despierten. Lo que queremos es que despierten
y que se unan a la iglesia verdadera que el Señor tiene, que no depende de un sistema ni de ninguna organización, depende de su luz y verdad presente de Cristo Jesús. Él es la verdad presente. Pero consagremos nuestras vidas hoy al Señor y que Él nos ayude para que así, estando firmes, cuando Él venga, nos pueda dar la corona de la vida eterna. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, al concluir este servicio, en esta iglesia de la verdad presente aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México, Señor, queremos entregarnos como una ofrenda especial, tus hijos y yo, porque reconocemos que como seres humanos fallamos y no queremos estancarnos en nuestras fallas, en nuestros defectos, en nuestros males y rebeliones. Queremos, Señor, trascender ante tu presencia y queremos ponernos en tus manos divinas, que el Señor Jesucristo entre al corazón y hoy nos transforme, nos consagre, nos eleve hasta el trono de tu divina gracia. Amén. Señor, bendícenos y ayúdanos. Habilítanos con tu poder de lo alto, tu Espíritu Santo. Bendice a todos tus hijos que hemos pasado al frente, que es toda la iglesia. Queremos pedir tu bendición y que nos des paciencia y fervor, humildad y fe, esperanza y reconciliación. Apártanos de toda especie del mal. Permite que esta luz aquí, mientras todavía haya oportunidad, alumbre a todo el mundo. Bendice a tus hijos que en las redes también se unen a esta oración de consagración. Necesitas que tu iglesia despierte. Necesitas que tu iglesia tenga un reavivamiento y una reforma. Necesitamos salir de los sistemas que se corrompieron y apostataron. Despierta, Señor, a tus hijos que todavía duermen y defienden lo indefendible, defienden la apostasía, defienden la corrupción. Saca a tus hijos que son inocentes, que son fieles, y ponlos en la plataforma de tu verdad. Ya no necesitamos estar en una organización, necesitamos estar en Cristo Jesús, en la iglesia verdadera y en esta verdad presente. Apártanos de la apostasía y de la corrupción, de la manipulación, de las iglesias que se han vuelto un club social de festejos, de paganismo, que están hasta aceptando el domingo para hacer cultos divinos. Apártanos y aparta a tus hijos de todo eso y despiértalos al mensaje final, a este mensaje que es verdad presente, que es el mensaje del tercer ángel, que es para todo el mundo. Despiértanos al mensaje de la reforma del vestido, que haya humildad y sencillez en la iglesia, Señor. Que haya, Señor, sanidad en la alimentación. Despiértanos a la reforma pro salud. Despiértanos a la educación cristiana verdadera, que no es encerrar a los alumnos en salones y aulas, sino es sacarlos de la ciudad para que vivan en el campo y aprender la vida sencilla, para tener el carácter de Cristo Jesús. Enséñanos tu verdad a través de saca a tus hijos de la nueva teología y llévalos a la teología verdadera, que es Biblia y espíritu de profecía. Señor, bendice a todos tus hijos, despierta a tus hijos antes que sea demasiado tarde. Ayúdanos a nosotros a estar firmes, a ser fieles, pero también santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Apártanos de toda especie del mal. Nos colocamos en tus manos para hacer lo correcto delante de ti y delante de los hombres. Permite que cumplamos la misión a la cual nos has llamado y que la gloria sea para ti. Pedimos tus bendiciones para todos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, pueden tomar sus lugares para que escuchemos la despedida de este programa. Dios les bendiga y la continuación por la tarde. Agradecemos a nuestro
nuestro Dios primeramente por este tema que nos presentó el pastor Nelson. ¿Cuántos estamos felices y contentos con la palabra de Dios? Por la tarde vamos a seguir, y creo que vamos a empezar como a las 4:30 de la tarde. Nos preparemos, por lo tanto tenemos alimentos, no se vayan, alcanza para todos. Los vamos a poner bien cómodos, ahí tenemos baño también. El alimento viene en camino porque tuvieron que darle una calentadita, ¿verdad? Perdón, sí, entonces sí. Bien, entonces se descompuso el carrito, pero ya fueron por la comida. Entonces nos vamos a poner cómodos, vamos a saludar a los hermanitos que nos saludan, que nos visitan por primera vez aquí en esta pequeña iglesita. Entonces vamos a prepararnos pues para los alimentos. Que Dios les bendiga y tengan un buen provecho.